Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos 34 a 43. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta 5 discursos que fueron pronunciados por el apóstol Pedro. La lectura que vamos a escuchar es el contenido del quinto discurso. La escena se desarrolla en Cesarea, en la casa del centurión Cornelio, en una casa de paganos. Allí llega Pedro después de tener una visión en la que comprende que el evangelio también está destinado a los paganos. Y justo allí están reunidos todos los que pertenecían a la familia de Cornelio, es decir, había niños, jóvenes, adultos, comerciantes, etcétera. Ellos todos están a punto de recibir el bautismo. Este pasaje es muy importante también porque nos presenta la manera como era la predicación en la primera comunidad cristiana. Veamos cuáles eran los puntos esenciales de esta predicación. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo? Aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. La predicación, en primer lugar, hace referencia a la vida de Jesús. Él pasó haciendo el bien y curando a muchos que eran víctimas del mal, del diablo, porque en Jesús operaba la fuerza de Dios. Se indica también el lugar y el tiempo de esta actividad. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que predicaba Juan. Pareciera que la infancia y la juventud de Jesús no interesara mucho, como si no fuera un punto de referencia para la fe de las primeras comunidades cristianas, dado que no se habla de ellas, sino que se comienza con la predicación de Jesús en Galilea. Pedro subraya hechos concretos que se pueden verificar y que han sido conocidos por todos, porque la fe cristiana no se basa en especulaciones o en elucubraciones esotéricas o en un personaje de la mitología, sino que hace referencia a un hombre concreto que vivió en un lugar y en un tiempo bien definidos. Esperaríamos que Pedro hiciera alguna alusión también al anuncio de la buena noticia, pero en cambio se limita a subrayar la transformación del mundo realizada por Jesús. Con ella ya se estipula que ha habido una realidad nueva que en este caso involucra también a los paganos. El segundo punto de la predicación son las acciones humanas de los enemigos del nuevo reino, del nuevo mundo. No reconocieron a Jesús como el enviado de Dios y lo mataron clavándolo en una cruz. Pedro dice que ante estos hechos Dios no se ha quedado quieto, sino que ha reaccionado con la resurrección de Jesús. Su obra se opone a las obras de los hombres, mientras que los hombres dan muerte y llevan al sepulcro.
Por el contrario, Dios saca del sepulcro y conduce a la vida. Finalmente, se indica la misión de los discípulos. Ellos son testigos de esta fe y son enviados a anunciar y a testimoniar que Jesús ha sido constituido juez de vivos y de muertos. Esta es una verdad que nosotros recitamos en el credo, pero que no es una amenaza, sino que es un mensaje de gozo y de esperanza. Los apóstoles predicaron a un Jesús que no es juez que condena, sino el paradigma o prototipo con el cual Dios confronta la vida de cada hombre. Es ante esta confrontación que el hombre puede determinar si su vida ha sido un suceso o ha sido un fracaso. En otras palabras, no hay una instancia superior como un tribunal. Y notemos que el punto de comparación con el que nos vamos a confrontar no es la ley del primer testamento o incluso la fe en Dios o el haber observado las tradiciones, sino que es en Jesús, el Hijo amado de Dios. Los apóstoles ahora son los testigos porque han estado con Él, comieron, bebieron juntos, han escuchado sus enseñanzas y han visto los signos que Él hizo. No son testigos porque llevan una vida ejemplar, que es importante, sino porque han tenido una experiencia particular con el resucitado. En conclusión, ellos comunican una profunda experiencia, como dice el apóstol San Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Eso es lo que anunciamos a ustedes. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. En esta lectura, Pablo recuerda a los cristianos de Colosa que cuando ellos fueron bautizados nacieron a una vida nueva cuya realización no se da en este mundo, sino en el mundo de Dios. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. La pregunta que nos hacemos incluso hoy es ¿en qué se diferencia un cristiano del resto de las personas que habitamos en este mundo? Y también otro interrogante, por ejemplo, ¿en qué nos diferenciamos de las personas que profesan filosofías donde se dice que por las propias fuerzas se llega a la salvación? La respuesta es que nuestra fe está anclada en Cristo Jesús y esto nos diferencia del resto. Aunque se resolvieran todos los problemas que existan en el mundo, como el hambre, las guerras, los dolores, las enfermedades, etcétera, siempre permanece el interrogante antropológico. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene y a dónde va? Y la respuesta está en Cristo muerto y resucitado. Pablo afirma que los cristianos no se pueden apegar a las realidades de este mundo. Ciertamente ellos trabajan y se empeñan como los demás en la construcción del mundo, pero están convencidos que la plenitud de vida no se alcanza aquí. Desde esta perspectiva, los cristianos estamos llamados a ser como árboles frondosos que producimos frutos exquisitos, nuestras obras, que al fin y al cabo son la manifestación de la vida nueva en Cristo resucitado. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 1 a 9. Se trata de la resurrección de Jesús.
Contextualicemos nuestro texto recordando los últimos acontecimientos después de la muerte del Maestro. José de Arimatea, por miedo a los judíos, va en secreto y le pide a Pilato que le dé permiso de llevarse el cuerpo de Jesús. Luego viene Nicodemo, que trae una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entre los dos ungen el cadáver del Señor y lo envuelven en unas telas de lino. Luego lo depositan en un lugar nuevo, en un sepulcro, en el que todavía nadie había sido sepultado. Y así permanecen las cosas como en una quietud. Luego sigue nuestro texto. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El evangelista menciona un grupo de personas junto a la tumba de Jesús. En primer lugar está José de Arimatea, quien era el propietario de la tumba. Luego aparece Nicodemo, que viene a ungir el cuerpo de Jesús, un poco como las tradiciones funerarias nuestras, que se prepara muy bien al difunto, incluso se le pone el mejor vestido, pensando desde ya en que va a entrar en una fiesta. Es decir, existe la esperanza de que la persona no se queda ahí en la tumba, sino que pasa a algo mejor, a un banquete. La pregunta y el enigma sigue vivo. ¿Esta persona verá la luz o permanecerá en la oscuridad? Nuestra fe dice que ante Dios nos presentamos con un vestido muy hermoso que son nuestras obras. Según San Mateo, para poder entrar en el banquete del Señor, llevamos vestido de todas las obras de misericordia. Volvamos al contexto del sepulcro. En el sepulcro todo está en silencio porque es la noche del dolor. Es la noche de la tristeza, todo está paralizado. Los que seguían a Jesús se preguntarían unos a otros: esto no podría haber sucedido, ¿por qué Dios no intervino? Pero así acontecieron los hechos. El texto de hoy entonces nos presenta un nuevo día, el primer día de la semana. Desde muy temprano todo comienza a moverse. Quien da el primer paso es María de Magdala, aún estando oscuro en la madrugada. Este dato es supremamente importante porque cuando Judas entregó a Jesús en el Evangelio de San Juan, se dice que era de noche. Era el momento de la confusión y de la incomprensión total. Aquí vamos a presenciar el hecho entre la lucha que hay de la oscuridad de la noche y la luz del día. Es decir, se tiene que pasar de la incomprensión de los hechos a una luz, a una claridad completa de lo que ha sucedido. María va al sepulcro y no sabemos cuál fue el motivo que la llevó a ir hasta allí. Sin embargo, es signo de la persona que no se resigna ante la muerte. Ella no va a ungir el cuerpo del Señor porque se dice que Nicodemo y José de Arimatea ya lo han hecho. Es que en el Evangelio de Lucas son las mujeres las que llevan las aromas para ungir el cadáver del Señor. Pero según San Juan, esto ya está hecho. Alrededor de la tumba hay unos personajes que cada uno tiene una actitud y sobre todo busca eh, el sentido de la muerte. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Aparece en primer lugar la palabra sepulcro 7 veces en el relato. Está en primer plano. Realmente es el centro del relato.
En griego, sepulcro se dice nemeion y traduce el recuerdo, la memoria. Allí donde todos los recuerdos emergen ante la humillación de la muerte. Allí hay que ir a recordar, hay que ir a la tumba porque ahí está el recuerdo de todo. María de Magdala va y observa, se dice que ella vio lo que todos ven. Vio una piedra corrida, la piedra corrida del sepulcro, pero no estaba el cuerpo de Jesús. Y aparece el primer verbo que significa ver con los ojos físicos, ver lo que todo el mundo ve. Ahora es interesante que las mujeres sean testigos de la resurrección. En el ámbito de la cultura judía y sobre todo de los procesos judiciales, un hecho muy grave tenía que ser testimoniado o atestiguado por 10 hombres. No podía haber 9 hombres y 100 mujeres. No, 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 porque no era para nada creíble el testimonio de las mujeres. Entonces, esto hace todavía más veraz el hecho de la resurrección, porque si los primeros discípulos hubiesen querido inventar el hecho de la resurrección, no tendrían que haber elegido a las mujeres, sino 10 hombres supremamente reconocidos para que dieran este testimonio. Bien, así que no se pone en duda la resurrección de Jesús. Ahora bien, la Magdalena, una vez que constata que el sepulcro está vacío, corre a donde los otros discípulos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, Jesús le dice a los discípulos: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección los veré en Galilea. La Magdalena es la figura de quien comienza a reunir a los discípulos después de la resurrección del Señor. Ella está enamorada del Maestro y no se resigna ante la muerte, sino que busca al Señor después de la muerte. Nosotros también buscamos al Señor después de la muerte porque lo amamos. Si no es así, quiere decir que nuestro corazón está puesto en otras cosas, en otros intereses, pero no en el Señor Jesús. El texto del Evangelio continúa con la reacción de los discípulos ante el anuncio de la Magdalena. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Pedro y el otro discípulo corren rápidamente. Pero ¿quién es este otro discípulo que recorre todo el Evangelio de Juan? La primera aparición la hace junto a Andrés cuando, por indicación de Juan el Bautista, preguntan a Jesús dónde vive y van y se quedan con él. Es decir, es un discípulo anterior a Pedro. Pedro llega a conocer al maestro porque Andrés va y se lo comunica. Aparece también en el cenáculo este discípulo amado que no tiene nombre. Él en el cenáculo, en la última cena, comprende quién está de parte del Señor y quién está en su contra.
mientras que Pedro no lo logra captar. En el relato de la pasión en casa del sumo sacerdote, Pedro niega al Señor. En cambio, este discípulo entra para seguirlo. En el Calvario, Pedro huye. En cambio, el discípulo amado está presente. En el mar de Tiberíades es este discípulo quien reconoce al resucitado en el momento en que se encuentra con un hombre en la orilla. Él sabe reconocer en este hombre al resucitado. Pedro lo reconocerá más tarde. Y finalmente, cuando Jesús pide a Pedro que lo siga, este no tiene el valor de seguirlo solo, siente la necesidad de tener a su lado al discípulo que Jesús amaba. Aquí en nuestro relato los dos corren juntos, Pedro y el otro discípulo. Tienen que recorrer más o menos unos 500 metros de donde ellos estaban hacia el sepulcro de Jesús. Pedro llega después del otro discípulo y la tradición ha identificado a este otro discípulo con Juan. Pero en el Evangelio de Juan, este discípulo que no tiene nombre es porque el evangelista nos está invitando a cada uno de nosotros a reconocernos en este otro discípulo y a poner nuestro nombre al puesto del discípulo incógnito. Este discípulo es el que logra captar que Jesús entrega su vida y que termina su vida por amor. Es la plenitud de la vida entregada. El evangelista en su narración entonces nos hace una invitación a recorrer el evangelio como este otro discípulo y a ver claramente quién es Jesús. Este discípulo corre más que Pedro, es decir, es más sensible que los demás discípulos. Él ve donde los otros tal vez no alcanzan a ver. La Magdalena ha visto con blepo. ¿Qué ha visto? Ha visto que las vendas están por el suelo, no entra, sino que se va a comunicar la noticia. Este otro discípulo llega, constata lo mismo que vio la Magdalena, pero no entra al sepulcro. ¿Cómo envolvían a un difunto en la época? Lo cubrían con un velo que tenía 4 metros de largo por 1 metro de ancho y luego lo amarraban en 3 partes para hacer que las sábanas se adhirieran al cuerpo. Lo amarraban al cuello, a la cintura y a los pies. Y con un paño grande, como una especie de pañuelo que lo llamaban sudario, eh, lo cubrían la cara y la cabeza, como lo amarraban para que el difunto no abriera la boca. Eh, es interesante el verbo con que se insiste que las sábanas estaban en el suelo. En griego se dice keimai y significa hacer un movimiento de arriba hacia abajo, como desinflar. Entonces, ¿qué es lo que ven los discípulos? Los discípulos ven que las sábanas están intactas. San Juan Crisóstomo dice, quien quiera que hubiese llevado el cuerpo, no lo habría primero desenvuelto y no habría tenido la molestia de poner a doblar el sudario y ponerlo aparte. Por tanto, el cuerpo de Jesús no se lo robaron, porque ellos ven todo ahí compacto. Eh, Notemos que en el Evangelio de San Juan, en este relato, se utilizan 3 verbos para ver. El primero es un ver físico, blepo, y es la primera constatación de los testigos de la tumba. Ven las sábanas en el suelo y el sudario aparte. En el versículo 6, cuando llega Simón Pedro,
ven las vendas que estaban en el suelo y verifican que el cuerpo no está, pero aparece otro verbo. Ese ver es con theoreo, que es un ver de quien contempla, de quien se deja interrogar por lo que ve y que ve más allá de los signos de la muerte. Y el tercer verbo de una vez que se va a utilizar es cuando el otro discípulo entra a la tumba, él ve y cree. Aparece el verbo jorao, que indica una visión que no se verifica, sino que se ve con la mirada de la fe. Comienza a creer que el justo no ha vuelto a la vida terrena, sino al más allá, en la vida del eterno, en la vida de Dios. Como todos los muertos, Jesús entra en el sepulcro, pero traspasa hacia el mundo de Dios, hacia el mundo de la luz. Jesús entonces ha establecido un camino. Cuando a alguien se entierra, se tapa la tumba para decir no hay ningún contacto entre los vivos y los muertos. Se establece un límite. Los vivos a partir de ahí no ven más al difunto. Pero el texto dice que la piedra estaba corrida. Es decir, hay un pasaje del mundo de los vivos al mundo de los muertos y del mundo de los muertos al mundo de Dios. Ese es el recorrido que hace Jesús para su resurrección. Él no vuelve a la realidad terrena como Lázaro. Si hubiera sido así, luego Jesús volvía a morir y ahí terminaría todo. No nos podría salvar, no nos podría redimir. Notemos que el texto insiste en que las sábanas están por el suelo, están intactas, pero que el cuerpo de Jesús no está ahí. ¿Cómo sale el cuerpo de las sábanas? Así como cuando el evangelista más adelante nos va a decir que estando las puertas cerradas y los judíos encerrados por miedo, entra Jesús sin necesidad de abrir las puertas. Es decir, Jesús es el mismo Jesús, pero tiene otra realidad que es la realidad del resucitado. Tanto así que la Magdalena, también nos dice San Juan, no lo reconoce a primera vista, lo confunde con el jardinero. Y uno dice, pero Magdalena, si usted ha estado mucho tiempo con Jesús, ¿cómo es que no lo reconoce? Le habla y no lo reconoce. Lo mismo los discípulos de Maús caminan una jornada con Jesús y lo reconocen es hasta el final, no lo reconocen a primera vista, lo reconocen en la fracción del pan. La realidad de Jesús resucitado es totalmente distinta a la del Jesús terreno, pero es el mismo Jesús. Esto es hermoso porque Él está dentro de nosotros, no de una manera física. Él está en los sacramentos, principalmente en la Sagrada Eucaristía, sin necesidad de hacer una incisión en la hostia. Ahí está. Y está dentro de nuestro corazón sin necesidad de que nos hagan una cirugía de corazón abierto. Lo que aconteció entonces se ve con una mirada creyente, no con los ojos físicos. El discípulo amado no trata de convencer a Pedro, solamente él tiene una mirada que va más allá de lo que ha visto, que el Señor ha resucitado. Se ven solo las vendas por el suelo y el sudario doblado, pero ni las vendas ni el sudario son una prueba de la resurrección. Es la mirada de fe. No solo lo que se ve, sino quién es el que ve. De frente a un difunto, cuando celebramos los funerales, hay creyentes y hay no creyentes, y todos vemos el cadáver del difunto. Pero el creyente que mira con los ojos de enamorado, ve a dónde va el difunto, una mirada que no se puede demostrar. Bienaventurados los creyentes, el que tiene una mirada
que va más allá de lo que se puede verificar. El creyente ve con jorao, que es la mirada de la fe, la mirada del corazón. El texto concluye diciendo que era que no habían comprendido las escrituras, es decir, que él debía resucitar de entre los muertos. En este pasaje parece que se involucra también al discípulo que Jesús amaba como si él no hubiese comprendido las escrituras. Pero aquí San Juan se está dirigiendo a los cristianos de su comunidad. Les está indicando el itinerario mediante el cual se llega a la fe. El punto de partida son los signos, pero estos pueden permanecer misteriosos si no nos guiamos por el contenido de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es la que nos abre la mente y el corazón porque contempla la palabra de Dios, porque contiene la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran al resucitado. El discípulo auténtico no tiene necesidad de demostraciones como Tomás, porque entiende que la vida que se entrega por los hermanos nos introduce en el mundo de Dios. El discípulo se convierte en testigo. Así lo hizo el apóstol Pablo, que dio testimonio no solo en Jerusalén, sino hasta Roma. Para ser testigo es suficiente ver al Señor, verlo vivo, verlo más allá de la muerte. Por lo tanto, dar testimonio no es solo dar un buen ejemplo, que es necesario y que es útil, sino tener una experiencia pascual. Es decir, dar el paso de la muerte a la vida, afirmar que mi existencia ha cambiado y ha adquirido sentido a partir de la resurrección de Cristo. Por consiguiente, en Pascua lo que hacemos es reavivar nuestra mirada de fe, una luz que no es impuesta, sino que llegamos a ella por una cierta sensibilidad que nos da la fe, una mirada que va más allá de las cosas materiales, de nuestros propios intereses. Es una mirada que responde a los interrogantes más profundos de nuestra vida y que por tanto ofrece un sentido a nuestra vida. Si tenemos la luz de la Pascua, todo tiene sentido. Felices Pascuas.